no puede ser hecha en nosotros. Amén. Así que, amados hermanos, al acercarnos a este pasaje, necesitamos recordar algo fundamental. Una iglesia puede ser pequeña en número, limitada en sus recursos y aún estar atravesando luchas internas o cansancio espiritual. Y sin embargo, seguir siendo profundamente amada, sostenida y tratada con paciencia por Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Porque una iglesia así que sea pequeña, ¿quién es el que la sostiene? El Señor. Desde que siempre y cuando su fundamento sea Cristo, siempre y cuando su fundamento sea la palabra del Evangelio. Amén. A veces pensamos que la fuerza de una iglesia se mide por lo visible, ¿no? Los grandes auditorios, los grandes ministerios, las multitudes, ¿sí? Por lo que tiene, por lo que proyecta o por lo que logra. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdadera estabilidad de la iglesia no descansa en su tamaño, ni en su prestigio, ni en la capacidad de sus miembros, sino en la gracia de Dios dada en Cristo Jesús. Amén. La iglesia en Corintio no era una iglesia ideal. Tenía dones, pero también tenía desorden. Tenía riqueza espiritual, pero también tenía orgullo. Tenía evidencias de la obra de Dios, pero también necesitaba corrección urgente. Y sin embargo, Pablo comienza dando gracias a Dios por ella. Eso nos sorprende porque nosotros muchas veces empezamos mirando primero ¿qué? La falta, ¿cierto? ¿En qué están mal? De hecho, hay mucha gente que entra a las iglesias así, buscando es en qué están mal. Pero Pablo mira primero la gracia, y esa es precisamente la mirada que este texto que vamos a meditar a continuación quiere formar en nosotros. Una mirada que no niega la debilidad de la iglesia, pero que tampoco pierde de vista la fidelidad de Dios. Tal vez hoy algunos han llegado con cargas. ¿Cuántos tienen cargas? ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí, los que están cansados, cargados, yo les daré descanso. Tal vez algunos han llegado con cargas silenciosas, tal vez preocupaciones económicas, luchas familiares, cansancio emocional, temores por el futuro. ¿Cuántos tienen temor al futuro? No deberíamos tenerlo. ¿Por qué? Porque tu futuro y mi futuro está en las manos de ¿quién? ¿En qué mejores manos puede estar? Siempre que yo ponga mi futuro en Él, ¿no? Que yo le encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, Él enderezará tus pasos, Él te guiará. Amén. Temores por el futuro, batallas espirituales o incluso cierta frustración con nosotros mismos, porque a veces pasa, ¿no? Y quizás como iglesia también sienten mucha fragilidad, pero este pasaje viene a decirnos que la última palabra sobre la iglesia no la tiene su debilidad, sino la gracia de Dios. No la tiene su inconstancia, sino la fidelidad del Señor. No la tiene su insuficiencia, sino la riqueza que Dios ha dado en Cristo. Por eso, antes de pensar en lo que debemos hacer, escuchemos lo que Dios ya ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que promete completar en su pueblo. Leamos entonces nuestro pasaje de 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. Yo voy a usar la versión Reina Valera. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando la manifestación de nuestro Señor? Eso siempre debe estar esperando la iglesia cada día, la venida del Señor, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te invito para que oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo de adoración, de alabanza, por este tiempo de poder derramar nuestra vida delante tuyo, Señor, y queremos una vez más pedir tu favor, tu gracia, tu sabiduría. Pedir que abras nuestro entendimiento, Señor, para que conforme a la necesidad que solo tú conoces, la necesidad verdadera que hay en nuestro corazón, tú nos ministres en esta mañana. Padre, pido tu favor, tu gracia, tu sabiduría como instrumento en tus manos, para poder edificar a tu pueblo, tu iglesia, así como edificas mi vida, Señor, poder seguir compartiéndoles tu palabra, que es el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesita. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. La iglesia de Corinto, era una congregación real, viva, conflictiva y profundamente necesitada de pastoreo. Corinto era una ciudad estratégica, comercial, llena de riqueza, llena de mucha movilidad, llena de mucha competencia por prestigio y una fuerte presión cultural. En ese ambiente nació una iglesia que había recibido verdaderas bendiciones espirituales, pero que también luchaba con divisiones, luchaba con orgullo, luchaba con inmadurez, con desorden moral y una visión deformada de la sabiduría. Pablo no les escribe a personas ajenas al Evangelio, sino a creyentes genuinos que necesitaban volver a mirar a Cristo con profundidad. Y antes de corregir, Pablo hace algo admirable. Da gracias a Dios por ellos. Y eso ya es una lección para nosotros. En el contexto de nuestra iglesia, aquí pequeña en Bogotá, en nuestro contexto en el que vivimos nosotros, en el que tal vez tenemos muchas presiones económicas, cansancio tal vez laboral, agendas apretadas, juventud expuesta a múltiples voces digitales, matrimonios tal vez bajo tensión, padres preocupados por el futuro de sus hijos y creyentes que a veces sienten que les falta fuerza espiritual. Este texto viene como una palabra de esperanza. Pablo nos enseña que la historia de la iglesia no descansa primero en su capacidad, sino en la gracia de Dios. La iglesia del Señor no se sostiene por apariencia. La iglesia del Señor no se sostiene por recursos, por fama o por talento humano, sino por la iniciativa soberana de Dios en Cristo. La iglesia puede vivir con gratitud, humildad, perseverancia y esperanza, porque Dios ya le ha dado su gracia en Cristo. La ha enriquecido con dones, la sostendrá hasta el fin y la ha llamado a una comunión viva con su Hijo. Amén. Y en esta mañana quiero que miremos 4 puntos que vemos allí en nuestro pasaje. Cuatro puntos que vamos a ver allí. El primero, la gracia que ya nos fue dada. La gracia que ya nos fue dada. Pablo comienza diciendo allí en el versículo 4, mírelo allí. ¿Qué comienza diciendo Pablo?
gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. El tono es profundamente pastoral. Antes de confrontar los pecados de la iglesia, Pablo reconoce la obra de Dios en medio de ellos, y esto nos enseña que una visión bíblica de la iglesia no es ingenuina ni cínica, no niega el pecado, pero tampoco ignora la gracia. Amén. El corazón de un verdadero pastor no solamente ve lo que falta, también sabe agradecer lo que Dios ya está haciendo. Amén. La razón del agradecimiento no es el carisma natural de los corintios, ni su inteligencia, ni su influencia. Pablo dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. No fue por lo que ellos tenían, sino que Pablo reconoce que todo eso que ellos tenían les fue dado ¿por quién? Por el Señor. La gracia, todos entendemos qué es la gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia? Para explicarlo de una manera simple, el favor inmerecido. Eso es la gracia, el favor inmerecido. La gracia es el favor inmerecido de Dios actuando poderosamente en favor de pecadores. ¿Cuántos somos pecadores? Todos. No hay ninguno que no falle, no hay ninguno que no peque, no hay ninguno que haga lo bueno siempre. No es simplemente una actitud amable de Dios, es su acción salvadora, transformadora y sustentadora. Observe el verbo fue dada, ¿sí? Por la gracia de Dios que os fue dada. No dice que la iglesia lo ganó, la produjo o la mantuvo por sí misma. La gracia vino de Dios y fue dada en Cristo. Por eso toda bendición espiritual está unida inseparablemente a la persona y obra de Jesucristo. Amén. Efesios 2, 8 al 9 nos recuerda que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8 al 9. Y Romanos 5, versículos 1 al 2 enseña que por Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Eso es Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2. Y en Tito capítulo 2, versículos 11 al 12, nos declara, Tito capítulo 2, versículos 11 al 12, nos declara que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y también nos enseña a renunciar a la impiedad. Amén. Estos pasajes nos muestran que la gracia no solo nos rescata, también nos educa, también nos forma y nos sostiene en nuestro caminar con Cristo. Amén. Muchos creyentes viven como si la vida cristiana dependiera exclusivamente de su rendimiento espiritual. ¿Cuántos se han sentido así? A veces entramos en eso, ¿no? No queriendo decir que no seamos diligentes, ¿no? Porque a mí el mismo pasaje de Tito nos llama a renunciar a la vida de impiedad. Si ora bien, si lee bien, si sirve bien, cree que entonces Dios lo acepta más. Pero el Evangelio nos recuerda que la base de nuestra relación con Dios no es nuestra consistencia, sino la gracia de Dios en Cristo. Joven, que luchas con inseguridad, con comparación, con la presión de parecer exitoso en redes, escucha esto. Tu identidad no la define la aprobación que te den las demás personas, sino la gracia que Dios te dio en Cristo. Amén. Adulto que me escuchas, que cargas responsabilidades,
que cargas deudas, cansancio y frustraciones. ¿Cuántos se identifican? Recuerda que no estás de pie solo por tu disciplina personal, sino por la gracia de Dios que te ha alcanzado. Amén. Piense en una familia, aquí en nuestra ciudad, una familia que vive aquí en Bogotá, cada mes organiza con cuidado sus gastos, arriendo, mercado, transporte, estudio de los hijos, servicios, salud, y a veces llega al final del mes con lo justo y sienten que no pueden más. Sin embargo, siguen adelante porque alguien proveyó lo necesario para que no colapsaran. Así también, la iglesia muchas veces siente que está al límite, pero no se destruye, porque la gracia de Dios ya le fue dada. La iglesia no sobrevive porque todo es fácil. La iglesia sobrevive porque Dios ha decidido sostenerla en Cristo. Amén. Eso es así. Por eso sobrevive la iglesia. Número 2. La riqueza espiritual que ya nos fue concedida. La riqueza espiritual que ya nos fue concedida. Pablo continúa diciendo en los versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Esto es impactante porque les está hablando a una iglesia que usaba mal precisamente varias de esas capacidades, como lo veremos más adelante conforme vayamos avanzando. Aún así, Pablo reconoce que esos dones vinieron de Dios. Y aquí hay una tensión importante. Una iglesia puede estar verdaderamente enriquecida y al mismo tiempo necesitar corrección urgente. Tener dones no es lo mismo que tener madurez. Tener capacidad no garantiza santidad. Tener reconocimiento no equivale automáticamente a tener amor. Amén. La expresión, sigue diciendo allí el pasaje, en toda palabra y en toda ciencia, probablemente señala la capacidad para expresar la fe y comprensión de las verdades del Evangelio. Los corintios tenían una vida eclesial dinámica, con participación, con dones, con preguntas, con enseñanza y con discusión. Pero Pablo les recuerda desde el inicio que todo eso fue dado en él, dice ahí. ¿Hablando de quién? De Cristo. Cuando la palabra se desconecta de Cristo, se vuelve vanidad. Cuando el conocimiento se separa del amor, se convierte en orgullo. ¿Se ha notado usted sí que hay personas que saben mucha palabra, pero de amor poco? Porque la palabra tiene que ir conectada ¿con qué? Con el carácter, ¿cierto? Y eso es algo muy importante, de hecho. Ahorita hay una necesidad urgente de que siempre se forme la gente con la enseñanza en la doctrina, pero también se hace urgente que eso vaya de la mano con la formación de carácter. Porque puede haber mucho conocimiento, pero si la iglesia no se deja formar su carácter por el Señor, va a hacer daño. Amén. Cuando la doctrina no produce humildad, deja de reflejar el propósito de Dios. Cuando la doctrina no produce humildad, deja de reflejar el propósito de Dios.
el versículo 6 añade: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El Evangelio no solo fue escuchado por los corintios, fue confirmado en ellos. Es decir, hubo evidencias de que el mensaje de Cristo echó raíces. Hubo fruto, hubo transformación inicial, hubo manifestaciones de la obra del Espíritu, a pesar de sus problemas. Pero a pesar de sus problemas, Pablo no concluye que todo fue falso. Él reconoce que el testimonio de Cristo realmente operó entre ellos. Esto también es una palabra de consuelo para iglesias imperfectas. La presencia de luchas no significa necesariamente ausencia total de la gracia. Amén. Luego Pablo sigue diciendo: de tal manera que nada os falta, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí aparece una verdad preciosa. Dios equipa a su iglesia mientras ella espera el retorno de Cristo. Amén. Los dones no son trofeos de superioridad, son provisiones para el tiempo de espera. La iglesia vive entre dos realidades. Ya ha recibido gracia y aún espera la manifestación plena del Señor Jesucristo. Amén. Por eso los dones son medios de edificación, no instrumentos de competencia. Pero la pregunta no es, ¿qué don me hace lucir mejor? La pregunta bíblica es, ¿cómo uso lo que Dios me dio para servir a Cristo y bendecir a su pueblo mientras esperamos su venida? Dice Romanos 12, versículos 6 al 8, que nos enseña que tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Romanos 12, versículos 6 al 8. Y en Primera de Pedro 4:10, nos dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13, muestra que Cristo dio dones a la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y estos textos aclaran que los dones tienen un propósito para la comunidad. Tienen un propósito formativo, pero también tienen un propósito cristocéntrico. En una iglesia pequeña es fácil pensar que no tenemos mucho. Tal vez no hay grandes recursos, tal vez no hay un edificio propio y amplio, no hay equipos sofisticados ni programas complejos, pero Pablo diría, si Cristo está en medio de ustedes, no les falta lo esencial para ser iglesia. Porque ¿qué es lo que hace la iglesia? Tener a Cristo como el centro. Amén. Quizás haya una hermana que sabe consolar. ¿Cuántos tienen ese don? Sí, hay hermanas que tienen eso, saben consolar a otros. Dios les da esa gracia. Como hay otras que no, ¿cierto? No, yo no tengo eso. A mí no me gusta estar consolando a la gente, no, me da pena o no me salen las palabras. Bueno, en fin. Quizás hay una hermana que sabe consolar, quizás hay un hermano que enseña con claridad, un joven que puede servir con alegría.
Quizás haya una familia que abre su casa para llevar el evangelio. Quizás alguien que ora con perseverancia. Una madre que discipula con paciencia. Un adulto mayor que con su sabiduría adquirida en años de fidelidad nos puede bendecir. El peligro es menospreciar los dones silenciosos y admirar solamente los visibles. Porque mucha gente solo pone la mirada ¿en qué? En los dones visibles. No, allá el que predica, el que canta, como es lo más vistoso, entonces solamente se pone la mirada en eso y no se consideran los otros dones. Amén, los que son allí silenciosos. Las personas que oran, que casi no son vistas, ¿no? Pero que son de gran bendición para la iglesia. Jóvenes, no midan su valor por cuántos los siguen, sino por cuán fielmente sirves a Cristo. Porque a veces se entra en esa carga, ¿no? De que se predica, pero tal vez no se hace mucho. Su capacidad para comunicar, crear, organizar, estudiar, escuchar o acompañar puede ser usada para el reino. Amén. Adultos, no caigan en la tentación de pensar que su tiempo ya pasó o que solo sirven los que están visibles al frente. La iglesia necesita la estabilidad, el consejo, la hospitalidad, la generosidad y la perseverancia de hombres y mujeres maduros. Amén. Todos los dones vienen de Dios y todos deben rendirse al señorío de Cristo. Imagine una orquesta pequeña, una orquesta. No todos tocan el mismo instrumento, ¿verdad? Algunos sostienen el ritmo, otros hacen armonía, otros apenas entran en cierto momento, ¿sí? Si solo se alabara al sonido más fuerte, se arruinaría la pieza completa. En la iglesia ocurre igual. Hay servicios visibles y otros más discretos. Pero cuando cada uno aporta lo que recibió del Señor, Cristo es exaltado y su pueblo es edificado. Una iglesia no se fortalece cuando unos pocos brillan, sino cuando todos sirven bajo la dirección del Maestro. Amén. Por eso brilla la iglesia. Número 3. La firmeza futura que Cristo mismo garantiza. La firmeza futura que Cristo mismo garantiza. El versículo 8, allí de nuestra cita, dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este texto levanta nuestros ojos del presente confuso hacia la fidelidad activa de Cristo. No solo fuimos alcanzados por gracia en el pasado, también estamos siendo sostenidos por Cristo en el presente y seremos preservados hasta el fin. La seguridad del creyente no descansa en la fuerza de su mano agarrando a Cristo, sino en la fuerza de Cristo sosteniéndonos a cada uno de nosotros. Porque todos sabemos que fallamos, ¿cierto? Que es por eso digo, ¿qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera agarrado de su mano? Ya hubiéramos claudicado. La palabra confirmará, que dice allí, comunica la idea de hacer firme, comunica la idea de establecer y de sostener de manera segura. Y la meta
es que la iglesia sea hallada irreprensible en el día de Cristo. Pero atención, esto no significa perfección sin pecado, alcanzada por esfuerzo humano en esta vida. Amén. Sino una posición final de integridad delante de Dios por la obra completa de Cristo aplicada a los creyentes. El día de nuestro Señor Jesucristo apunta al momento definitivo de su manifestación, evaluación y vindicación. Pablo está diciendo, el mismo Cristo que los salvó será quien los sostenga y presente delante de Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias por esa obra maravillosa, Señor. Filipenses 1:6 nos lo confirma. Filipenses 1:6. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Filipenses 1:6. Judas 24. Judas 24 nos declara que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y en Juan 10, versículos 27 al 29, un pasaje que muchos conocemos, Juan 10, versículos 27 al 29, nos enseña que nadie puede arrebatar de la mano de Cristo ¿qué? Sus ovejas. Nadie puede arrebatar de su mano sus ovejas. Y en Romanos 8:30, en donde se encuentra la cadena de oro, que la estuvimos enseñando hace poquito en la Cena del Señor, ¿recuerda Romanos 8:30, perdón? Muestra la cadena de oro del propósito redentor de Dios, en donde dice que a los que justificó, a estos también glorificó, enseñándonos que la perseverancia final del creyente no es una ilusión emocional, es una promesa anclada en la obra de Dios. O sea, es segura, es total, se cumple. Esta verdad es especialmente necesaria para creyentes cansados. Hay miembros de la iglesia que aman al Señor, pero se sienten derrotados por su lentitud en crecer. Luchan con hábitos viejos. ¿Cuántos todavía luchan con cosas? Todos. ¿Pero qué quiere el Señor? Que corramos hacia Él, que vayamos a Él para renovar nuestras fuerzas. Pero si tú sigues peleando en tus fuerzas, peleando tú solo la batalla, pues la vas a perder. Como lo hemos dicho y volvemos a decirlo, la vida cristiana no la podemos vivir en nuestras fuerzas. Si tú no te recargas cada día en la presencia del Señor, te vas a cansar. Luchan con viejos hábitos, con pensamientos de culpa, con crisis familiares, con temporadas de frialdad espiritual o con la sensación de no avanzar. Este versículo no justifica la pasividad ni el pecado, pero sí destruye la desesperación. Cristo confirma hasta el fin. Él no abandona a su pueblo a mitad de camino. La santificación es real, progresiva, a veces lenta y siempre dependiente, de la gracia del Señor. Pero el final de la historia de la iglesia no será el fracaso de Cristo, sino el triunfo de su fidelidad. Amén.
En una ciudad como la que nosotros vivimos, acelerada, donde el desgaste emocional y mental toca tanto a jóvenes como a adultos, ¿no? A todos nos toca. Esta promesa es vital. El tráfico, la presión laboral, el estudio, las noticias. ¿Cuántos están ahorita asustados por las noticias? Hay temores de que nos van a volver a encerrar. ¿Sí han escuchado? ¿Cierto? ¿Y cómo lo toma eso usted? Usted debe estar confiado, tranquilo, seguro. Esperar hasta que llegue el momento. Y si llega a pasar, ¿qué? ¿Vamos a dejar de confiar en el Señor? ¿Será que el Señor no nos va a sostener? El Señor algo hará. Siempre debemos confiar en eso. Yo siempre lo decía, de hecho lo compartía en el discipulado hace 8 días. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero en el encierro pasado, Dios puso a las gallinas a multiplicarse. ¿No vio la cantidad de huevos que habían en ese tiempo? Cubetas a 7,000, 8,000 pesos. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que a muchos los cogió desprevenidos, sin plata, ¿cierto? Y como buen colombiano, cuando no hay recursos, ¿qué toca? Arrocito con huevos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿A cuánto nos ha tocado así? A los de a pie, ¿sí o no? A veces toca, pero Dios en ese tiempo en su providencia puso su mano allí y proveyó. ¿Será que no lo puede volver a hacer? Entonces, ¿por qué se preocupa? Preocúpese por su comunión con Dios, preocúpese por predicar el evangelio, preocúpese por eso, amén. Las malas noticias, la inseguridad, la tensión económica y las expectativas sociales pueden afectar nuestro corazón y muchas veces erosionar nuestra fe. Muchos llegan a culto con el cuerpo presente, pero el alma cansada, ¿cierto? Pero el Evangelio no nos dice simplemente, esfuérzate más. Nos dice, Cristo te sostendrá hasta el fin. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que el Señor me sostendrá. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Esa certeza produce perseverancia humilde, produce oración sincera y una dependencia diaria. Eso debe producir en nosotros. Como cuando una persona cruza o baja por una ladera empinada y resbalosa, ¿sí? Como cuando uno está escalando, ¿no? O cuando va a bajar algo así que le toca con una ¿qué? Con una cuerda. La diferencia no está solo en la voluntad de caminar, sino en si hay una cuerda firme que lo sostiene. El creyente camina, sí, pero no camina suspendido en su propia fuerza. Cristo es la cuerda firme. Cristo es el ancla segura. Cristo es el pastor que no pierde a ninguna de sus ovejas. Nuestra perseverancia existe porque primero existe la preservación de Cristo para con nosotros. Amén. Y el último punto, número 4, la base última de todo. Número 4, la fidelidad de Dios y nuestro llamado es a la comunión con Cristo. La fidelidad de Dios y nuestro llamado es a la comunión con Cristo. Pablo concluye esta introducción con una de las afirmaciones más sólidas y hermosas de todo el pasaje. ¿Qué dice allí en el versículo 9? En la primera parte, léalo allí. Hasta ahí. ¿Qué dice?
Fiel es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Aquí está la roca de la iglesia, la fidelidad de Dios. No dice primero, fieles deben ser ustedes, aunque eso es cierto para cada uno de nosotros, ¿no? Es cierto. Dice, ante todo, fiel es Dios. La seguridad de la iglesia no descansa en la estabilidad emocional de sus miembros, ni en la habilidad de sus líderes, ni en la ausencia de conflictos. Descansa en el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Que Él es ¿qué? Fiel. Este texto añade que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con Cristo. La vida cristiana no es meramente adherirnos a las doctrinas correctas, aunque sí es necesario. La vida cristiana no es meramente una adhesión a doctrinas correctas, participación en actividades religiosas o pertenencia cultural a una iglesia. El centro es comunión con Jesucristo. Y esa comunión incluye unión espiritual. Esa comunión incluye que tú y yo estemos de acuerdo con el Señor. Por eso se llama como comunión. ¿Qué es comunión? Estar en común unión. Cristo dice y yo estoy de acuerdo. Pero si Cristo dice y a mí no me parece, si Cristo dice y yo no obedezco, ahí no hay comunión. ¿Ahí qué hay? Ahí es una religión. Como lo hemos explicado aquí de manera simple, ¿qué son las religiones? Buscar el favor del Señor, buscar que Chuchito me ayude, como dicen allá afuera, ¿no? Yo y Chuchito bien. Buscar que Dios me ayude en mi trabajo, buscar que Dios me ayude con mi familia, buscar que Dios me ayude con mis hijos, pero a la hora del compromiso, no quiero. Esas son las religiones. Esa comunión incluye unión espiritual. Somos llamados a tener comunión con el Señor. Participación en su vida. Dependencia de su gracia. Obediencia a su señorío. ¿Para cuántos Jesús es su Señor? Espero que así sea. Porque muchos me dirán, Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Obediencia a su señorío y pertenencia a su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, cada uno de nosotros. Y como todos fuimos llamados a la comunión con el mismo Hijo, también fuimos llamados a una comunión mutua que nace de Cristo. Por eso, inmediatamente después de este pasaje, que el próximo domingo lo vamos a estudiar, Pablo comenzará a confrontar las divisiones de la iglesia. No se puede vivir en verdadera comunión con Cristo mientras se desprecia al cuerpo de Cristo. Por eso a mí se me hace muy ilógico la gente que dice que tiene comunión con el Señor pero no se congrega. Está mal. Porque usted no puede decir que tiene comunión con Cristo si usted desprecia a su iglesia, si usted desprecia el cuerpo de Cristo. ¿Por quién vino a morir Cristo? Por la iglesia. Entonces, no, es que no necesito iglesia, yo no necesito congregarme. Mal. Porque ahí está incompleto. Amén. Lamentaciones 3, 22 al 23. Celebra que grande es la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3, 22 al 23.
Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 al 24, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 al 24, afirma que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en Hebreos 10:23 se nos exhorta, Hebreos 10:23, se nos exhorta a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y Primera de Juan 1:3, Primera de Juan 1:3 enseña que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en Juan 15:4 al 5, Juan 15:4 al 5, pasaje muy conocido también. Juan 15:4 al 5 nos recuerda que separados de Cristo, nada podemos hacer. Toda la vida de la iglesia, atención, toda la vida de la iglesia nace, se nutre y se conserva en comunión con Cristo. Por eso, ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué la iglesia no está avivada? Porque no tiene comunión. Sencillo. ¿Por qué la iglesia no está avivada? Porque no tiene comunión. Y recuerde que tener comunión no es solamente venir el domingo a la iglesia. En su casa, leyendo la palabra, orando. Por eso la iglesia está apagada. Por eso la iglesia no está avivada. Porque a usted cómo le va a alcanzar solamente lo que recibe un domingo para toda la semana. No le alcanza. O vaya usted si desayuna el lunes y no vuelve a comer sino hasta el domingo. Hágalo a ver qué pasa. Pastor, voy a desayunar el lunes, perdón, y voy a volver a comer hasta el domingo. Ahí le entra el desespero, ahí le entra el mal genio. Pero sí lo hacemos espiritualmente, ¿no? Recibo el domingo y entre semana, la oración de los 5 minutos, ¿no? En la mañana. Padre, gracias por este día, que me vaya bien en el trabajo, chao, amén. ¿Sí o no? Esa es la oración de la mañana. Pero queremos ser una iglesia avivada. Toda la vida de la iglesia, lo voy a volver a repetir, nace, se nutre y se conserva en comunión con Cristo. Si Dios nos llamó a la comunión con su Hijo, entonces la meta de la iglesia no es simplemente llenar un calendario. La meta es cultivar una vida compartida, centrada en Cristo. Eso implica congregarnos fielmente, congregarnos con reverencia, cantar con entendimiento. No es cantar solamente por cantar, simplemente es cantar diciendo, oiga, yo estoy viviendo lo que estoy cantando. Porque si yo digo el Señor es mi pastor, ¿será que el Señor sí es tu pastor? ¿O tú eres tu propio pastor? Cantar con entendimiento, escuchar la palabra con hambre. No con hambre de que el pastor se está demorando y ya tengo que irme a almorzar. No, con hambre de que yo quiero aprender. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente se acercan hacia el Señor? Que ya llega el domingo. Uy, ¿qué nos va a hablar el Señor? Ya llega el domingo. Mire, usted puede leer esta Biblia toda su vida y usted nunca va a dejar de aprender. Nunca va a dejar de aprender, porque esto es un océano.
Y usted muchas veces le va a pasar que está leyendo algo, oiga, yo había leído esto, pero no había visto esto que está aquí, ya lo había leído. Así es. Por eso Jesús nos llamó a ser ¿qué? Discípulos. Incluso el pastor nunca deja de ser discípulo, el pastor nunca deja de aprender. Y esa es el hambre que tú y yo debemos tener. Porque en el momento en que tú crees que ya sabes todo, ahí ya dejas de aprender. Y ahí ya entra ¿qué? El orgullo. Amén. Escuchar la palabra con hambre. Orar unos por otros. Abrir espacio para el acompañamiento. Pedir perdón. Restaurar relaciones y rechazar la lógica del individualismo espiritual, que tanto se ve a veces en las iglesias. El síndrome del llanero solitario. ¿Cuál es el síndrome del llanero solitario? Yo puedo solo. Cuando aquí se ha dicho, mire, si usted tiene lucha, acérquese a su autoridad para orar por ustedes. Estamos en un tiempo de oración que de paso les extiendo la invitación y como lo comentaba en ese momento, la idea es que si usted tiene peticiones de oración, lógicamente hay que ser sabio porque pues como es un grupo de oración habrá peticiones que no se podrán compartir por ahí, ¿no? Entonces usted puede escribirle a su autoridad, a su pastor, pastor, mire, ayúdame a orar por esto. Porque aquí hay una persona madura ya en el Evangelio que no vaya a ir a divulgar las cosas que no se tienen que divulgar. Amén. Pero si usted quiere seguir peleando solo, entonces ¿cómo va a crecer? Amén. En el contexto en el que vivimos, en el contexto de ciudad, muchas personas viven rodeadas de gente, pero profundamente solas. La iglesia local debe ser un lugar donde la comunión con Cristo produzca una comunión real entre hermanos. Porque la iglesia es una familia. Amén. Eso es la iglesia. No son estas 4 paredes. Jóvenes, la comunión con Cristo es más profunda que una emoción pasajera de algún campamento o de un momento fuerte de adoración. Es una vida diaria de obediencia, pureza, identidad y dependencia. No se reduce a sentir bonito. Ay, es que hoy sentí bonito en el culto. No, se expresa en decisiones concretas, en el uso del tiempo, en el trato con los demás, en la pureza del corazón y en la fidelidad en lo secreto. Amén. Para los adultos, la comunión con Cristo no se limita a sobrevivir espiritualmente entre semana, como lo decíamos ahorita. A usted no le puede alcanzar solamente lo del domingo para toda la semana. Es permanecer en Él en medio del trabajo, en medio de la crianza de los hijos, en medio del matrimonio, en medio de la viudez, porque todo eso acontece a la iglesia, ¿o no? En medio de la enfermedad. ¿Será que vienen tiempos así para los cristianos? Claro, pero es permanecer firmes en Él a pesar en medio de la incertidumbre. Cristo no es un complemento religioso. Cristo es el centro mismo de nuestra vida. Amén. Una rama puede parecer verde por un tiempo, pero si ha sido separado del árbol, ¿qué pasa? Se seca. Así ocurre con la vida cristiana. Se puede mantener cierta apariencia religiosa por un tiempo, pero sin comunión real con Cristo, el alma se reseca. Por eso les decía ahorita, porque hay muchos cristianos que no son avivados, porque verdaderamente no tienen comunión con el Señor entre semana en su casa. Y así es. Amén. Así ocurre con la vida cristiana.
Pero sin comunión real con Cristo, el alma se reseca. En cambio, cuando una iglesia permanece unida a Cristo, aún en su debilidad, recibe vida, recibe fruto, recibe corrección, recibe consuelo y poder para perseverar. ¿Quieres perseverar en el Señor? A tener comunión, pero verdadera comunión. Amén. Algunas aplicaciones, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Ese es el complemento de la predicación expositiva. Bueno, pastor, ya me dijo todo lo que tengo que saber, pero ¿ahora qué? ¿Qué hago con esto? Algunas aplicaciones prácticas. Número 1, cultive una cultura de gratitud antes de una cultura de crítica. Cultive una cultura de gratitud antes que una cultura de crítica. Pablo podía ver problemas reales en la iglesia de Corinto, pero comenzó ¿qué? Como lo vimos ahorita, iniciando el pasaje, ¿qué comenzó Pablo haciendo? Dando gracias. Pablo comenzó agradeciendo por la gracia de Dios. Una iglesia madura no niega sus luchas, pero aprende a reconocer la obra de Dios. Una iglesia madura no niega sus luchas, pero aprende a reconocer la obra de Dios. Esto cambia el tono en el hogar. Esto cambia el tono del liderazgo. Esto cambia el tono en el servicio. Y esto cambia el tono de la comunión. En vez de preguntar siempre ¿qué está mal?, aprendamos también a decir, Señor, gracias por lo que ya estás haciendo entre nosotros. Señor, gracias por el hermano, gracias por la hermana. Tiene sus cosas, pero gracias porque lo tienes ahí. ¿Sí o no? Gracias porque mi hermano ha podido permanecer ahí firme. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Nosotros debemos dar gracias por eso. Tanto que oramos, Señor, convierte al hermano, Señor, toca vidas, y después de que Dios las toca, empezamos a renegar. 2, no confunda dones con madurez. Porque como siempre nosotros tendemos a mirar más lo exterior, ¿no? No confundas dones con madurez. Una iglesia puede cantar bien, puede enseñar bien, puede organizar bien y aún así necesitar arrepentimiento profundo. De hecho lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Había una iglesia que trabajaba mucho, pero ¿qué? Había perdido su primer amor, había perdido la comunión. Cristo estaba fuera de la iglesia, imagínense. Ellos haciendo muchas cosas y Cristo afuera. El criterio final no es la brillantez visible, sino la semejanza a Cristo. ¿Qué tanto te pareces a Jesús? Por eso necesitamos doctrina, porque sí es muy necesaria la doctrina, pero con humildad, como lo decíamos. Doctrina con humildad, servicio con amor, verdad con santidad y participación con obediencia. Amén. 3, sirva con lo que Dios ya ha dado. Sirva con lo que Dios ya ha dado. Muchas iglesias, sobre todo en las iglesias pequeñas, se paralizan esperando el tiempo ideal. No, estoy esperando que como que las cosas funcionen mejor. Pero primero a los Corintios nos recuerda que Dios ya ha provisto gracia
y dones suficientes para que la iglesia viva fielmente. No esperemos a hacer una gran estructura. No esperemos a que esto se convierta en la mega iglesia para comenzar a servir de todo corazón al Señor. En serio. Dios suele hacer mucho con congregaciones pequeñas que dependen sinceramente de Cristo. Porque ahí está todo. 4. Aprenda a esperar a Cristo. Ya vamos a terminar. Aprenda a esperar a Cristo. El texto une dones presentes con esperanza futura. La iglesia no vive obsesionada con el presente inmediato. Vive esperando la manifestación del Señor. Eso cambia nuestras prioridades. Eso cambia nuestras prioridades. No todo se trata de progreso material. No todo se trata de estabilidad laboral o de reconocimiento. La vida de la iglesia está orientada hacia el regreso de Cristo. Quien espera a Cristo aprende a vivir con sobriedad, fidelidad y esperanza. Y de hecho, esa es la manera en que tú y yo siempre debemos vivir todos los días, ¿o no? A eso se nos llama. A vivir como si Cristo viniera ahorita, apenas se termine el servicio. 5. Ya para terminar, aférrese a la fidelidad de Dios en medio de la fragilidad humana. Aférrese a la fidelidad de Dios en medio de la fragilidad humana. Yo sigo avanzando, haciendo la voluntad del Señor. Dios nos llamó a abrir este lugar y Dios lo seguirá sosteniendo. Porque la obra es de Él, no es mía. Yo simplemente obedezco lo que Él llamó a hacer, pero la obra es del Señor. Habrá momentos en que la iglesia sentirá su pequeñez. Habrá momentos en que la iglesia sentirá sus limitaciones y sus heridas, pero la última palabra no la tiene la fragilidad humana. La tiene la fidelidad de Dios. Dios no se compromete con su pueblo a medias. Él llama, Él sostiene, Él corrige, santifica y preserva. Amén. Y yo lo creo totalmente. El Señor seguirá sosteniendo su casa. Por eso sigo adelante y sigo avanzando. Y los que le crean al Señor seguirán avanzando aquí conmigo. Amén. Si es para el Señor, déselo fuerte. Porque la gloria es para Él. Amén. Como reflexión, este pasaje revela una tensión gloriosa del Evangelio. La iglesia es, al mismo tiempo, un pueblo verdaderamente agraciado y todavía necesitado de profunda transformación. A pesar de que Dios ya dijo que hace la obra, que la seguirá, siempre vamos a seguir necesitando todos los días del Señor. Pablo no edifica una teología sobre la idealización de la iglesia, sino sobre la fidelidad de Dios hacia una iglesia real. ¿Cómo es una iglesia real? Una iglesia imperfecta. Aquí no encontramos una comunidad perfecta, sino una comunidad sostenida por una gracia perfecta. Eso nos guarda de dos errores igualmente peligrosos. Primero, el triunfalismo espiritual, que supone que la presencia de dones o actividad visible equivale a salud plena de la iglesia.
Porque a veces sí se tilda mucho de que, no, es que allá sí hacen, es que allá sí esto, es que allá sí lo otro. Y a veces se compara la vida de la iglesia solo con eso. Aquí no se hace mucho. Se predica la palabra fielmente, que es lo que más importa. ¿Sí? No digo que lo otro no importe, claro que sí. Y en su momento el Señor lo irá dando. Pero todo debe girar en torno a que se exponga bien la palabra fielmente. Amén. Segundo, el cinismo eclesial, que concluye que por causa de los pecados y debilidades ya no hay esperanza para la iglesia. Pablo rechaza ambas posturas. La iglesia tiene problemas, sí, pero pertenece a un Dios fiel. Observe además la estructura cristológica del pasaje. La gracia fue dada en Cristo Jesús. La riqueza espiritual fue recibida en Él. El testimonio es acerca de Cristo. La iglesia espera la manifestación de Cristo. Cristo mismo confirmará a su pueblo hasta el fin. Y el llamado de Dios es la comunión con Cristo. Todo empieza, continúa y termina en Cristo. En otras palabras, la iglesia no solo cree algo sobre Jesús, la iglesia existe por su unión con Jesús. La vida de la iglesia se corrompe cada vez que Cristo deja de ser el centro y que queda solo como el lenguaje doctrinal. Donde Cristo vuelve a ocupar el centro, la gracia humilla al orgulloso. Los dones dejan de ser armas de competencia. La esperanza vence al desánimo y la comunión desplaza la fragmentación. Hay también una profundidad escatológica que la iglesia contemporánea necesita recuperar. Pablo interpreta la vida presente a la luz del día de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no se entiende solo desde sus luchas actuales, sino desde su destino final. Será presentada irreprensible, no porque minimice el pecado, sino porque Cristo ha asumido completamente la causa de su redención. Esta esperanza no debe producir en nosotros una liviandad moral, produce santidad reverente. La certeza de que Dios completará su obra no nos lleva a la indiferencia, sino a la adoración, al arrepentimiento continuo y a la perseverancia confiada. La fidelidad divina no cancela la responsabilidad humana, la fundamenta y la hace posible. Por eso, iglesia del Señor, ¿dónde está la iglesia? Este texto nos llama hoy a levantar los ojos. No ponga su confianza final en su fuerza, en su experiencia, en su tradición, ni en su capacidad. Ponga su confianza en la gracia de Dios dada en Cristo. Si usted está cansado, vuelva a la gracia. Si usted ha servido con orgullo, vuelva a la gracia. Si usted se ha comparado con otros, vuelva a la gracia. Si usted siente que su vida espiritual apenas respira, vuelva a la gracia. La vida cristiana no se restaura mirando primero hacia adentro, sino mirando a Cristo Jesús. Como iglesia, arrepiéntete de todo tu orgullo sobre los dones, de toda frialdad relacional, de toda autosuficiencia, de toda falta de esperanza, de toda superficialidad en la comunión con Cristo, sobre todo de eso. Y reciban nuevamente la verdad del Evangelio. Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. Él los llamó a la comunión con su Hijo. Por eso no vivamos lejos de Cristo. No sirvan sin Cristo. No planifiquen sin Cristo. No sueñen sin Cristo. No intenten construir iglesia con métodos vacíos y corazones distantes. Permanezcan en Cristo, dependan de Cristo y esperen en Cristo. Y si alguno hoy reconoce que ha estado cerca de la iglesia, pero lejos del Señor, escuche el llamado de Dios. La gracia está en Cristo Jesús. Venga a Él con fe, con arrepentimiento sincero y con confianza humilde. Y para los que ya son del Señor, perseveren. Aún no hemos llegado al fin, pero Cristo sí nos llevará hasta el fin. Por eso demos gracias, por eso servimos, por eso esperamos y por eso adoramos.
Fiel es Dios. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Le invito a que se ponga sobre sus pies y oremos. Cierra allí tus ojos. Dale gracias allí al Señor, su palabra. Recuerda que este tiempo es de comunión tuya con el Señor. Así que abre allí tu boca y dale gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, oh Rey de Gloria. Señor, tú eres nuestro Dios y tú eres fiel. Por eso te damos gracias por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Gracias porque, aunque somos débiles, tú siempre nos has sostenido, Señor. Gracias porque, siendo indignos, tú nos has enriquecido y siendo inconstantes muchos de nosotros, tú has permanecido fiel, Señor. Por eso perdónanos por las veces que hemos confiado más en nuestras fuerzas, en nuestros dones o en nuestras estrategias, que en tu poder y en tu fidelidad, Señor. Límpianos, Padre, de todo, Señor, orgullo. Límpianos de toda frialdad espiritual, Señor. Sobre todo de eso, Padre, clamo para que avives a tu iglesia, Señor. Para que tu iglesia entre en ese fervor, en esa pasión por tu causa. Porque recuerda que no es la causa de un hombre, es la causa de Cristo. Tú y yo servimos al Señor y estamos por una causa. ¿Cuál es la causa? La causa de Cristo. Y la causa de Cristo son las almas. La causa de Cristo son los perdidos. La causa de Cristo es reconciliar al hombre con Dios. Por eso, Señor, vuelve nuestro corazón hacia ti. Señor, haznos una iglesia que viva agradecida por tu gracia. Haznos una iglesia humilde en el servicio, perseverante en la prueba y esperando prontamente tu venida, Señor. Fortalece a los jóvenes que están aquí en sus luchas, Señor, afirmando su identidad en Cristo, porque sabemos que en estos tiempos, Señor, el ataque fuertemente hacia los jóvenes es contra su identidad, porque ya los jóvenes no saben quiénes son. Por eso, Señor, oramos por eso, Padre. Sosténnos a nosotros en nuestras cargas, Señor. Sosténnos en nuestras responsabilidades y a veces nuestros cansancios diarios con tantas cosas que tenemos que hacer, Señor. Danos una comunión verdadera contigo y una comunión sincera entre nosotros. Iglesia, debemos tener comunión los unos con los otros. Pero principalmente debes tener comunión con el Señor, porque como lo dicen los mandamientos, los primeros 5 tienen que ver con tu comunión con Dios y los otros con la comunión con tu prójimo. Señor, que nuestros dones sirvan para edificar y no para competir, Señor. Aviva los dones de tu iglesia, Padre. Inquieta los corazones de los que están aquí presentes, Señor, para que les muestres que les has dado, Señor, para el servicio a Cristo, para la edificación de la iglesia, Señor. Que nuestra doctrina nos lleve a adorarte y no a enorgullecernos. Que nuestra esperanza en el día de Cristo nos impulse a vivir en santidad, amor y obediencia. Y que cuando sintamos que no podamos más, recordemos que tú confirmarás, que tú nos confirmarás hasta el día de Cristo. Guarda tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuánto fuimos edificados? Amén, que así sea. Les invito a mis hermanos para que sigamos honrando al Señor. Con aquello que el Señor le haya provisto, conforme al Señor le haya prosperado, como dice la Escritura, hágalo voluntariamente, hágalo de corazón como para el Señor. Porque Dios ama al que da con alegría, no por necesidad, no por tristeza, no con duda, no con carga, con sabiduría, lógicamente, pero con toda la fe del mundo de que Dios es fiel y que Él es el que nos sostiene. Amén. ¿Quién sostiene tu vida? Dios. ¿Quién es el que te da los recursos? Dios. ¿Quién es el que abre las oportunidades? Dios. Él es la fuente de toda provisión. Ese es el Señor. Amén. Mientras usted pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden todos los lunes la reunión de maestras del bien. De hecho, hay una invitación. Reunión de maestras del bien. No olviden, todos los lunes, 7:30 de la noche, es reunión en línea. Un grupo de oración y estudio bíblico para todas las mujeres y jovencitas que sean edificadas. Pero hay una invitación también para este mes que viene. Invitación de maestras del bien, dice Viviendo Juntas la Belleza del Evangelio. Te invitamos a un desayuno especial para agradecer el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo. Lunes festivo 15 de junio, para que se vayan programando. Lunes festivo 15 de junio a las 9 de la mañana. Lugar aquí en nuestra iglesia. Amén. Es un desayuno especial para todas las mujeres que participan de este grupo. Dice aquí que el aporte es un aporte de 15,000 pesos. Amén. Para que Dios les va a proveer. Clamen al Señor y verá que el Señor les proveerá. ¿Cómo? No sé, pero Él lo hará de alguna manera. Entonces ahí les extendemos la invitación. Amén. ¿Cuándo? El próximo 15 de junio, lunes festivo, a las 9 de la mañana. Amén. No olviden también nuestro tiempo de oración, los miércoles a las 5 de la mañana, para que se conecten. Todos los miércoles a las 5 de la mañana estamos orando allí en grupo, por la iglesia, por las necesidades puntuales de cada hermano, cada hermana. Y los domingos a las 7:30 de la mañana estamos orando de 7:30 a 8:30, orando por las necesidades de la iglesia, que siempre decimos que la iglesia avance, que la iglesia se avive, que la iglesia se ponga a predicar el evangelio en todo lugar, con todas las personas. Dios nos pone mucha gente que sabemos que no es salva. Oremos para que el Señor ponga la gracia y a los que tenga hambre, en los que el Señor ponga esa hambre, esa necesidad de escuchar, ahí trabaje. Amén. Esos que empiezan a preguntar, venga, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo? Ahí. Empiece a orar por esa persona y compártale. Amén. No olviden también, servimos también en el área del aseo para aquellos que lo quieran hacer voluntariamente, que tengan el tiempo. De hecho, hoy no está mi esposita. Saludos les envía, está en unas conferencias en Medellín. Se fue el miércoles a la madrugada y estuvo todo este fin de semana. Son unas conferencias para mujeres, muy edificantes. Creo que les va a llegar a compartir mucho. En el grupo yo creo que les irán a compartir. Entonces, saludos, por eso no nos está acompañando en esta mañana. Entonces, no olviden, si tiene el tiempo, si tiene la disposición de servir al Señor en el aseo de la iglesia, se comunica allí con mi esposa y se ponen
de acuerdo. Si lo pueden hacer el miércoles, el sábado, en la mañana, bueno, en fin. Cada uno mira la disposición de su tiempo. Y no olviden que todos los domingos tenemos nuestra reunión dominical, todos los domingos, servicio en la mañana, 9 de la mañana, y que cada último fin de semana celebramos la cena en honor al Señor y ese día tenemos nuestro compartir. Creo que este mes me decía Santiago que cae el último día, el último domingo cae el último día, nos cae el último día del mes. Entonces también les extendemos la invitación. No olvide también que tenemos nuestro discipulado, ¿sí? Ahorita continuamos, me quedo con los del discipulado. Estamos siendo muy edificados, está siendo muy bueno el discipulado. Como les decía, si usted deja de aprender o si considera que ya se sabe todo, ese día va a dejar de aprender. Siempre uno aprende cosas nuevas, ¿o no? Entonces les animamos. De hecho, eso lo mantiene a uno más conectado con el Señor, porque ¿cuánto tiempo usted dedica, por ejemplo, a estudiar doctrina? ¿Ve? No mucho. Entonces, es necesario, como le decía, que usted aprenda a defender con argumento bíblico por qué cree en lo que cree. No que simplemente, si le preguntan, ¿y usted por qué cree en la Biblia? Porque es la palabra de Dios, ya, y Dios lo dice. No, con base y fundamento, ¿no? Creemos en la Escritura porque fue inspirada por el Señor, porque tenemos en las copias de escritos antiguos, hay más copias de la Biblia que de los filósofos, porque eso es real. Hay muchas más copias antiguas de la Biblia que de los escritos de los filósofos. Y más sin embargo, en los colegios se tiene más en cuenta, pues no es mala la filosofía, ¿no? Porque de allí también se sacan cosas buenas, ¿no? No todo es malo. Pero se cree más en algunos puntos controversiales con la Escritura que en la misma Escritura, que tiene copias más antiguas. Amén. Entonces les extendemos la invitación. Vamos a orar. Creo que no es más y vamos a darle gracias al Señor. Con esto quedamos despedidos y van a ser las 12:20. Bueno, a las 12 iniciamos discipulado. Amén. Cierra allí tus ojos y démosle gracias al Señor. Padre, gracias una vez más por este tiempo, gracias por edificarnos con tu palabra, Señor. Gracias por exhortarnos hoy a la comunión contigo, una comunión verdadera, Señor, que es tan necesaria. El centro es Cristo y separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Cristo no podemos dar fruto, Señor. Por eso te necesitamos, Rey de Gloria. Por eso ayúdanos para que esta palabra no se quede simplemente allí en el intelecto. Ayúdanos, Señor, a bajarla a nuestro corazón para que la pongamos por obra, porque es allí donde veremos el poder de tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Gracias por las ofrendas, gracias, Señor, por lo recibido de tu mano, porque tú eres el que bendice la labor, tú eres el que da la sabiduría, tú eres el que trae la bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a darte el primer lugar en todo, Señor. También en nuestras finanzas, a confiar plenamente en que tú eres el que nos sostiene, Señor. Y ayúdanos a no olvidar nunca, Señor, que todo proviene de ti y debemos adorarte y darte gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones.